Hola, buenas tardes. Comenzamos la cuarta jornada presencial online de las jornadas post-COVID. Bienvenidos a todos. Como siempre, recordaros que tenéis que preguntar a través del chat. No esperéis a los últimos minutos porque nosotros, si no, no podemos pasar las preguntas a la pantalla. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a dos Santiagos, dos grandes profesionales. Vamos a comenzar por Santiago Juarros Martínez, que es neumólogo, y posteriormente con Santiago Félix Gallego Andrés. Santiago Juarros Martínez es neumólogo y responsable de la unidad del trastorno respiratorio del sueño y de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Muchísimas gracias, Santiago. No vamos a entretenernos más. Yo creo que vamos a comenzar a escuchar tu ponencia. De acuerdo. Supongo que me oís bien. Sí. Vale. Y la pantalla la veis también, ¿verdad? La pantalla la vemos. Perfecto. Fenomenal. Y ya la vemos completa, la bueno, ponencia. Pues empezamos. Vale. María José, muchas gracias por tu presentación. También quiero dar las gracias a CSIC y a la Fundación General de la Universidad por permitirme estar con vosotros aquí en estas jornadas. Yo voy a hablar de COVID y secuelas pulmonares y lo voy a hacer siguiendo este guión. Primero explicaré por qué el pulmón es el órgano gran perjudicado o más perjudicado por culpa de esta enfermedad. Luego describiré cómo es la afectación pulmonar por el coronavirus SARS-CoV-2. Repasaré las secuelas pulmonares que nos podemos encontrar en un post-COVID-19. Presentaré un documento de consenso en el que mi sociedad, la Sociedad de Neumología, nos da una serie de consejos y nos marca unas pautas para hacer el seguimiento, como digo, de estos pacientes, y finalizaré con unas conclusiones que resumen todo lo que os voy a ir contando. Quisiera antes de empezar a aclarar dos cuestiones, y es que toda la información que voy a contar está basada en evidencia, en trabajos de investigación. Por eso vais a ver diapositivas y tablas. Lo importante son las ideas, más que los números que puedan aparecer ahí. A veces es posible que sean muy pequeñitos. Lo importante, ya digo, las ideas y los mensajes, porque toda la información que yo os voy a contar os la vamos a proporcionar a través de la documentación que os enviarán más tarde. Bueno. Digamos que para saber qué motivos pueden hacer que el pulmón sea el gran perjudicado, uno de los primeros que tenemos que ir a buscar es el mecanismo de transmisión de esta enfermedad entre humanos. Y este mecanismo son las secreciones respiratorias. Es el mecanismo más frecuente. Cuando nosotros estudiamos estas secreciones, vemos que pueden ser de distintos tipos, según su tamaño. Tenemos gotas muy grandes, gotas que se llaman balísticas, que pueden impactar directamente desde el caso hasta el contacto pues en los ojos, en la boca, provocando esta infección, pero gotas más pequeñas, que por debajo de 100 micras las consideramos aerosoles, pueden permanecer en el ambiente, incluso horas después de que el emisor se haya ido, y pueden infectar a un receptor. El tamaño de esta micra también va a influir en dónde va a ser capaz de llegar en la vía aérea. Gotas más grandes se quedarán en la tráquea, como las de 15 micras, las de 5 micras se quedarán en bronquios y las más pequeñitas pueden llegar hasta la vía aérea. Aunque se ha visto o se han detectado virus y RNA en superficies, no se ha demostrado que otro tipo de transmisión distinta a las secreciones respiratorias tenga tanta prevalencia o tanta importancia. Al igual que la transmisión madre-hijo, en la que, parece que el mecanismo de contacto se puede producir durante el momento del parto. Otro mecanismo que puede explicar que el pulmón esté, gran perjudicado por esta infección, es la gran actividad de replicación que tiene este virus en la vía aérea superior, en la faringe. Se ha visto que incluso en pacientes se han detectado muestras, o se han encontrado muestras de virus en pacientes después de muchos días de haber iniciado los síntomas.
Además, se han secuenciado distintas poblaciones virales y se ha detectado RNA del virus más allá de la desaparición de los síntomas. Por tanto, la vía aérea, con una replicación muy activa del virus a ese nivel, hace mucho más probable que el pulmón se pueda infectar por coronavirus. Un tercer motivo que justificaría que el pulmón se dañe tanto por esta infección es el mecanismo que utiliza el virus para infectar a nuestras células. Seguramente que ya os lo han contado, pero lo vamos a repasar muy deprisa. El virus, para introducirse dentro de las células, utiliza un receptor de una enzima conversor de angiotensina 2, que une a su proteína de superficie, proteína S, y de esa manera entra dentro de la célula y a partir de aquí pues, se produce todo el mecanismo de infectividad. Pues bien, el virus tiene especial afinidad por órganos donde hay células que expresan este tipo de receptores. Aquí pues tenemos todas las posibles dianas, el pulmón, la tráquea, el tubo digestivo, el riñón, páncreas. El pulmón es un órgano muy afectado porque en él se concentran gran cantidad de células que contienen este receptor. Las células ciliadas de la vía respiratoria y los neumocitos tipo 2 tienen en su superficie una gran cantidad de receptores del enzima conversor de angiotensina 2 que les hacen una fácil diana del virus. Este receptor no aparece, no se expresa de la misma manera a lo largo de toda la vía aérea. Es mucho más, tiene mucho más concentración o mucho mayor gradiente en la vía aérea superior, en la nariz, que en la vía aérea más distal, en los alveolos. Esto explicaría que los síntomas a nivel de otorrino, de fosas nasales, pues sean mucho más frecuentes que los síntomas pulmonares. El daño que produce el coronavirus SARS-CoV-2 en el pulmón es mucho más intenso si lo miramos al microscopio que el que nos podemos encontrar en otro tipo de órganos. Esto, digamos, que nos demuestra que el pulmón se ve mucho más dañado, mucho más perjudicado por esta infección. Encontramos un montón de lesiones mucho más graves si lo comparamos con lo que puede pasar en otros órganos. Y esta diapositiva os la pongo para repasar también un poquito cómo son las lesiones que nos encontramos en la infección por coronavirus, cómo es la patogenia. Realmente, donde se produce todo el problema es en la zona alveolar. Aquí pues llega el virus, hay un reclutamiento de células que intentan reparar este daño, pero liberan mediadores que reclutan más células y que acaban provocando depósito de sustancias y atrayendo fluidos hacia esta zona, creando membranas hialinas, atrayendo fibroblastos que pueden liberar colágeno. ¿Qué ocurre con esto? Esta es una zona de la función pulmonar fundamental, porque aquí es donde se produce el intercambio de gases, desde el alveolo hacia la sangre y al revés. Bueno, pues esta alteración pulmonar, tanto en fase aguda, pero también si queda como secuela, después de un COVID, nosotros lo podemos medir a través de la función pulmonar, si la difusión de esos gases está alterada, si la difusión del pulmón está alterada o si podemos encontrar alteraciones en el intersticio que se ven en la radiografía. Y a nivel vascular, hay un estado de hipercoagulabilidad que podría justificar las complicaciones vasculares que os voy a explicar después. Bueno, recordad que estas mismas lesiones que aparecen a este nivel en la infección por SARS-CoV-2 también se pueden dar en el distrés, en otro problema, en otra enfermedad que se llama distrés respiratorio agudo del adulto. Por todo lo que os he explicado anteriormente, se explica perfectamente que los síntomas más frecuentes de la infección o de la afectación pulmonar en la COVID-19 sean respiratorios. La tos aparece en la mitad de los pacientes. También pueden tener fiebre, mialgia, cefalea, pero la disnea en 1 de cada 3 y dolor de garganta, rinorrea. Si nosotros miramos cómo es la evolución de la enfermedad por COVID-2, pues tenemos que la mayoría de los pacientes, un 80%, la van a cursar de una forma leve, pues con infecciones poco sintomáticas, con neumonías leves, con infecciones respiratorias de vía aérea superior. Un 20% de los pacientes van a evolucionar a formas más graves que necesitarán un ingreso hospitalario, porque los anteriores se pueden manejar perfectamente en atención primaria.
Y de estos un 5% pueden tener infecciones muchísimo más graves que puedan acabar con ellos en una UBI. Bueno, la mayoría de estos pacientes, un 96% se recuperarán, aunque algunos lo pueden hacer con secuelas, y secuelas que pueden ser respiratorias. Cuando tratamos de clasificar la afectación pulmonar en el SARS-CoV-2, pues nosotros vemos que puede haber pues, distintos cuadros clínicos, como veis en la diapositiva. Por un lado, una infección de vías respiratorias altas sin que haya una neumonía. Estos pacientes también pueden cursar con una neumonía que puede ser leve cuando no hace falta que ingresen en el hospital, que puede ser moderada cuando sí que tienen que ingresar, pero no tienen necesidad de que les pongamos altas concentraciones de oxígeno, y graves cuando tienen que ingresar en UBIs o en UCRIs y necesitan pues, tienen una alta necesidad de oxigenoterapia. También pueden aparecer otras posibles complicaciones en el pulmón, como tromboembolismo pulmonar, infiltrados intersticiales, engrosamientos pleurales, atelectasias, neumotoras o neumomediastino. Creo que el próximo jueves va a hablar Sofía. Sofía Jaurrieta es una compañera del hospital que se dedica muchísimo al COVID y nos va a hablar de secuelas pulmonares post-COVID. Nos va a hablar de long COVID, de síndrome post-COVID prolongado. Entonces, a mí me gustaría distinguir un poco su charla de lo que os voy a contar yo. Porque yo lo que voy a explicar son secuelas. Cuando hablamos de COVID, el COVID agudo es aquel que tiene síntomas y signos pues, durante el primer mes. Si estos síntomas se mantienen más allá del primer mes, pues podríamos estar hablando de un COVID sintomático en curso, hasta los 3 meses. Y el síndrome post-COVID es aquel en el que los pacientes tienen signos y síntomas más allá de los 3 meses sin que tengamos otra explicación. Porque cuando hay una explicación, es decir, cuando hay una lesión, es cuando hablamos de secuelas, que es lo que os voy a contar. Un long COVID sería pues, un COVID que ha pasado, ha superado el mes y continúa con síntomas, pero en los que no encontraríamos una explicación cuando le hacemos pruebas. Estas secuelas, en general, se puede decir que no son muy bien conocidas a largo plazo. Tampoco tenemos mucha experiencia, poco más de un año. Algo que sí que se conoce de ellas es que son proporcionales a la gravedad del proceso agudo. Y las secuelas pulmonares más frecuentes que nos podemos encontrar en la COVID-19 son alteraciones de la función pulmonar, alteraciones del intersticio pulmonar y complicaciones vasculares pulmonares. Entonces, voy a empezar a hablaros de qué pasa con la alteración de la función pulmonar. Antes os decía que estas secuelas muchas veces están relacionadas con la severidad del cuadro agudo. Entonces, este es un trabajo de un hospital de Baracaldo en el que analizaron 104 pacientes al mes de la COVID y les miraron la función pulmonar. Y se encontraron que en un 21%, de ellos, la difusión, que es uno de los principales parámetros que se altera en la función pulmonar, pues estaba mal. Y estaba mal, estaba reducida en un 80%. Cuando hacemos función pulmonar, nosotros a nuestros pacientes les medimos determinados parámetros de la función pulmonar y les comparamos con los valores teóricos que deberían de haber hecho en condiciones normales. Entonces, una disminución de la difusión pulmonar es un valor de difusión de un paciente que no es capaz de llegar al 80% de lo que debería, por explicaros este detalle. Esto es lo que significa disminución de la difusión. Bueno, pues pacientes que no ingresaron en UBI, un 21% de ellos la tenían alterada al mes del alta. Estos son pacientes no graves. Y si nos vamos a pacientes más graves, esto es un estudio de un hospital de Barcelona, el Clínic de Barcelona, sobre 172 pacientes, en el que a los 3 meses, 172 pacientes que estuvieron ingresados en la UBI, bueno, pues a los 3 meses les hicieron una función pulmonar y vieron que estaba alterada en un 63% de ellos. Y la difusión, en más de la mitad. Y cuando el cuadro es mucho más severo todavía, como por ejemplo el de pacientes que han necesitado pues, ventilación mecánica invasiva, es decir, estar intubados, pues fijaos como en este trabajo de un hospital de Holanda, de Maastricht, con 48 pacientes, a los 3 meses del proceso, midiéndoles la función pulmonar, vieron que el
casi el 84% de los pacientes la tenían alterada. La media del resultado de esta difusión era un 61%. Y esto os lo enseño porque sabemos que cuando una difusión pulmonar cae tanto, existe un riesgo asociado de que puedan tener afectación intersticial. Esto da un poco idea de la gravedad de secuelas que pueden tener estos pacientes y del impacto que les puede dar también a nivel del intersticio pulmonar. Bueno. Un poquito más a largo plazo, porque hasta ahora estábamos viendo pacientes con 3 meses, pues también podemos encontrarnos alteraciones de la función pulmonar. Esto es un estudio de un hospital de Wuhan, de 300 pacientes que tuvieron COVID y que les analizaron la función pulmonar pasados 6 meses. Bueno, pues en la diapositiva, yo aquí os señalo que según la gravedad del proceso que tuvieron en la fase aguda, la alteración de la difusión, es decir, esa disminución de la difusión por debajo de un 80% de su valor teórico, aparece en más cantidad de pacientes cuanto más grave fue su cuadro inicial. Es decir, pacientes poco graves. A los 6 meses, solo un 22% de ellos tenían alterada la difusión. Sin embargo, pacientes más graves que requirieron pues, estar intubados en la UBI o tener oxígeno alto flujo, bueno, pues de esos, el 56%, es decir, más de la mitad, tenían la función pulmonar alterada a los 6 meses. No solo la situación de gravedad, digamos, puede predecirnos cómo va a alterarse la función pulmonar en el futuro. Hay otros factores. Esto se encontró en el Clínic de Barcelona, en esos 172 pacientes, en el que a los 3 meses de hacerles el estudio funcional, vieron que en la columna donde la difusión está alterada, había más cantidad de pacientes fumadores, o había un 35%, o había más porcentaje de pacientes hipertensos, un 42%, o diabéticos, un 19%, y había más porcentaje de pacientes con EPOC. Entonces, el tener estos antecedentes hace que a los 3 meses un paciente pueda tener la difusión más alterada después de una COVID. Este tipo de factores incluso también pueden predecir cómo de grave o cómo de intensa va a ser esa alteración en la difusión. Este es un estudio italiano con 219 pacientes a los que se les hizo medición de la función pulmonar a los 4 meses del COVID. En la parte de arriba de la tabla vemos qué características del paciente pueden predecir que pierdan su difusión por debajo de un 80%. Bueno, pues en estos pacientes italianos encontraron que el género femenino, algunos biomarcadores, como por ejemplo la CPK o el tipo de oxígeno que necesitaron durante el ingreso, pueden predecir que su difusión caiga por debajo del 80%. Pero es que algunos de estos factores también pueden predecir que su difusión se altere mucho más, por debajo del 60%, y ya sabemos que esto les mete en riesgo de afectación intersticial. ¿Qué tipo de pacientes entrarían aquí? Pues los pacientes con género femenino, pacientes que han estado más graves, que han cursado con neumonías más graves, por ejemplo en la UBI, o pacientes con EPOC. El hecho de que la función pulmonar se altere en los pacientes, pues puede explicar los síntomas que luego nos puedan contar cuando les vemos en la consulta. El grupo de Italia que os comentaba anteriormente, en estos 19 pacientes, pues valoró esta cuestión a través de un cuestionario que medía deterioro físico y funcional. Era un cuestionario muy sencillo que combinaba una prueba de equilibrio con una prueba de velocidad, con una especie de test de sentadillas. Bueno, pues ellos vieron que en la mitad de los pacientes que habían tenido coronavirus, a los 4 meses, según este test, había una alteración, un empeoramiento de su situación funcional, según el test, sobre todo si tenían EPOC. Y en un 21% de ellos vieron que había una disminución de la tolerancia a la capacidad al ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la alteración de la función pulmonar, como decía antes, se puede ver reflejada en cómo luego los pacientes nos cuentan que están más fatigados, que no pueden hacer su actividad normal. Tenemos experiencia más a largo plazo, a un año, de cómo se altera la función pulmonar después de una COVID. Y esto es lo que representan las imágenes que pongo. Sobre todo en la difusión. La imagen de la izquierda representa la distribución de lecturas de difusión en pacientes a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Pues fijaos cómo entre los 3 y 6 meses
digamos, la mediana de las difusiones de los pacientes estaba mal, por debajo del 80%. O sea, hasta los 6 meses la difusión se puede mantener alterada. Y solo a partir del año vemos como este valor mediano ya entra dentro de lo normal, por encima del 80%. Aunque queda un grupito de pacientes aquí, un 33%, en los que al año la difusión podría estar alterada. Esta es un poco la lectura más importante de este trabajo. Que aunque la difusión se recupera muy despacito, luego al año podríamos tenerla completamente normalizada, menos en un 33% de pacientes que suelen ser más mujeres. La capacidad funcional, la capacidad funcional forzada o el test de la marcha se altera mucho menos, se han visto mucho menos alterados al cabo del año en estos pacientes. ¿Más a largo plazo? Pues más a largo plazo, lógicamente, no tenemos experiencia, porque es prácticamente poco más de un año. Sin embargo, si os acordáis, al principio yo os contaba que el daño pulmonar en la patogenia de la COVID-19 se parece mucho al del distrés respiratorio. Es decir, ese reclutamiento celular, ese acúmulo de sustancias a nivel intersticial, es como en el distrés respiratorio. Y en el distrés respiratorio sí que hay experiencias de pacientes a 5 años. Un hospital de Canadá que ha seguido a 109 con función pulmonar encontró que 5 años después de un episodio de distrés respiratorio que lo puede dar una neumonía, la mayoría de los parámetros de función pulmonar se normalizaban, incluida la difusión. Lo único que daba un poquitito alterado o más bajo era el test de la marcha, a los 5 años, digamos con valores por debajo del 75% de su teórico. Es decir, que esto parece que nos da un poco de esperanzas para estos pacientes, pensando que a los 5 años podrían tener recuperada su función si se convierten o si evolucionan como lo ha hecho el distrés respiratorio. Bueno, voy a cambiar de tercio y ahora voy a hablar de alteración intersticial en el COVID, que es una secuela conocida por la similitud que os contaba antes del distrés respiratorio. Nosotros sabemos que el 40% de los pacientes con COVID desarrollan un distrés respiratorio y el 20% de estos casos el distrés que desarrollan es severo. Y además, otros coronavirus, como el SARS o el MERS, también han cursado con alteraciones fibróticas. Por eso es de esperar que en una COVID-19 este tipo de trastorno aparezca. Fijaos lo que puede suponer una afectación intersticial en un paciente con COVID. Cuando hablo de afectación intersticial, estoy asimilando daño radiológico, porque es donde podemos ver que se produce esta alteración hablando de pruebas de imagen. Bueno, os decía que lo que puede suponer para un paciente una COVID-19 en su intersticio y en su radiología es lo que vemos en este caso. Al ingreso, este paciente pues nos viene con estas imágenes en vídeo deslustrado, un poquito más blanquitas, periféricas, que en 3 semanas acaba convirtiéndose en esta fibrosis pulmonar organizada. Entonces, esto claro, da mucho miedo el pensar que nuestros pacientes puedan evolucionar de esta manera. Nosotros sabemos que en fase aguda, pues digamos, la cantidad de secuelas que podemos tener en la radiología o imágenes a la radiología son muy grandes. Un hospital de Nueva Delhi, de la India, analizó a más de 4.000 pacientes, analizó las lesiones del TAC de más de 4.000 pacientes y encontró, bueno, hizo un listado. Lo que más se veía era ese vídeo deslustrado o consolidaciones, como estas que se ven aquí en la imagen, en forma de parches de neumonía organizada que se ven en la periferia del pulmón, en las zonas subpleurales. Esto en fase aguda. En fase crónica, las lesiones radiológicas que nos podemos encontrar pues dependen de la severidad. Y este es un estudio de un hospital de Lérida con 57 pacientes que estuvieron ingresados en la UBI a los que le hicieron un TAC y se encontraron que en el 70% de ellos había lesiones radiológicas, sobre todo patrones reticulares o fibrosis. Esto se puede ver, pues, como ejemplo, en las imágenes de la izquierda. Es decir, el hecho de ingresar en la UBI puede hacer que a los 3 meses estos pacientes pues, tengan radiologías como estas, con muchas secuelas.
¿Estas secuelas se podrían resolver en 3 meses? Bueno, pues sí. Hay un estudio de un hospital de Guangdong en China con 310 pacientes que analizó la resolución, o sea, en qué porcentaje de pacientes estas lesiones desaparecían. Bueno, pues a los 3 meses desaparecían en un 40% de los pacientes, de los cuales el 24% eran graves y el 52% eran leves. Es decir, es más probable que las lesiones desaparezcan si el cuadro ha sido más leve. Pero bueno, es posible que desaparezcan. De ese trabajo, pues bueno, os he traído unos ejemplos de radiografías pues para que veáis un poco un caso de un COVID moderado con un vidrio deslustrado en estas zonas de aquí, parecido al que os enseñaba antes, que tras 8 semanas de clínica, pues desaparece por completo. Y en un caso COVID más crítico, en el que vemos también lesiones en vidrio deslustrado, con afectación intersticial, bueno, pues a lo largo de 12 semanas, de 3 meses, no llegan a desaparecer del todo. En esta imagen de aquí todavía se intuyen estos focos de vidrio deslustrado. 6 meses después de haber pasado una enfermedad COVID, pues podemos ver secuelas. Esto es un estudio de 38 pacientes en el Hospital Valdebrón, a los que siguieron a los 6 meses de haber tenido un cuadro agudo, y en un 60% de ellos encontraron algún patrón reticular, y casi también en un 60% de ellos encontraron vidrio deslustrado tras 6 meses. Hallazgos parecidos que encontraron también pues estos autores de un hospital de Wuhan en más de 300 pacientes, en los que a los 6 meses del cuadro agudo del COVID, pues un 52-54% de los pacientes tenían alteraciones radiológicas. Y al año, pues al año también hay experiencia y hay estudios que nos describen cómo son las secuelas radiológicas. O en un grupo de pacientes de un hospital de Wuhan, concretamente 83, al año de haber tenido el cuadro agudo, se vio, que es lo que representa esta gráfica que acaba de desaparecer, se vio que hasta un 24% de los pacientes podían tener alteraciones en su escáner, siempre relacionadas con mayor gravedad del cuadro agudo, por haber estado muchos días ingresado en el hospital, o con tener una difusión más alterada. ¿Y más a largo plazo? Pues igualmente tampoco tenemos experiencia, pero podemos intentar sonsacársela a los pacientes con distrés respiratorio en este grupo de expertos de Canadá, que los ha estado siguiendo 5 años después de haber tenido un distrés, pues por neumonía sobre todo, y en los que vieron que un 75% de ellos todavía tenían secuelas radiológicas a los 5 años. Hombre, esto no parecen buenas noticias para los enfermos con COVID-19, pero bueno, también es una estimación, es algo virtual. Habrá que esperar. Ante esta perspectiva que estamos planteando de encontrarnos secuelas radiológicas, alteraciones de la difusión, ¿tenemos algún remedio? ¿Hay algo que nos pueda ayudar a prevenir estos problemas? Bueno, nosotros en los pacientes que ingresan en fase aguda utilizamos los corticoides por su efecto antiinflamatorio, pues para ayudarles a superar la enfermedad. Bueno, sabemos que los corticoides pueden ayudar a mejorar la función pulmonar. Este es un estudio de un hospital de Londres con 30 pacientes, en el que pacientes a los que se les pusieron corticoides y se les midió la función pulmonar viendo cómo esta mejoraba. De hecho, este es un ejemplo de un paciente en el que también se vio, un paciente tratado con corticoides, que su radiología pues prácticamente se curó. 3 semanas después del tratamiento con corticoides, este patrón intersticial con consolidaciones del ingreso pues prácticamente había desaparecido. Pero esto es un poco la excepción, porque si sobre la función pulmonar los corticoides muestran beneficios, sobre la radiología no tanto. Es algo que todavía está por estudiar más a fondo. Nosotros en neumología vemos pacientes con enfermedades intersticiales que tratamos con fármacos antifibróticos. ¿Podrían estos fármacos ayudarnos en la COVID-19? Bueno, en teoría,
los antifibróticos que utilizamos, sobre todo el nintedanib y la pirfenidona, podrían tener un papel teórico, pues, inhibiendo el daño pulmonar, inhibiendo la inflamación. Sin embargo, esto todavía no está demostrado, pero hay muchos estudios que van a estudiarlo en marcha. En Barcelona, el Hospital de Bellvitge es uno de los primeros, hay un grupo muy potente de enfermedades intersticiales y es uno de los primeros que está probando el potencial papel de los antifibróticos en la COVID-19. Y aquí os he puesto una lista con otros ensayos clínicos que están en marcha para tratar de buscar la eficacia de este tipo de fármacos. Bueno, ahora voy a cambiar de tercio para hablar de las complicaciones vasculares de la COVID-19. Nosotros sabemos que en fase aguda puede haber complicaciones vasculares. Hemos encontrado que en el 15% de los pacientes con COVID-19 podría haber un tromboembolismo pulmonar. Incluso se puede ver en pacientes que no han ingresado. Cuando damos de alta a un paciente con COVID-19 tenemos que ponerle tromboprofilaxis para evitar que haga fenómenos trombóticos, sobre todo si ha tenido una trombosis venosa profunda o si tiene algún factor de riesgo predisponente, pues como un traumatismo, inmovilización. En este caso, bueno, en el caso de trombosis venosa se recomienda profilaxis 3 meses y en el segundo caso, pues aproximadamente un mes. ¿Complicaciones vasculares pulmonares pueden aparecer más a largo plazo? Pues pueden, pero mucho menos prevalente. Este es un estudio de un consorcio de hospitales de Nueva York que siguió a 5.000 pacientes 90 días después de haber tenido una infección por COVID-19. Bueno, pues vieron que en menos de un 1% había aparecido un episodio de tromboembolismo pulmonar y en menos de un 2% había aparecido un episodio de cualquier otro fenómeno tromboembólico, siempre además relacionados con factores de riesgo previos como en pacientes que no hayan tenido COVID. Entonces, yo me pregunto, ¿estaría justificado a todos los pacientes que han tenido una COVID-19 ponerle tromboprofilaxis para evitar estos fenómenos? Pues en principio no, porque la prevalencia es muy pequeña y si sopesamos riesgo-beneficio, en principio el beneficio pues, sería muy pequeño. Pero bueno, como en este mundo pues hay de todo, en la Clínica Mayo hay unos expertos pues, que recomiendan lo contrario. Ellos, por su experiencia, creen que una tromboprofilaxis de 35 o 40 días a todos los pacientes después de un alta COVID sería muy beneficiosa sin los efectos secundarios de la medicación. Y también nos podemos encontrar pues un paciente como este caso. Este es un paciente de 79 años que tuvo una COVID-19 y a la vez pues tenía una fibrilación auricular y por eso estaba anticoagulado con rivaroxaban. Bueno, pues a las 2 semanas del alta ingresó por un tromboembolismo pulmonar a pesar de haber estado anticoagulado. Estas son las imágenes de los trombos que se ven en el escáner. Y estas son las imágenes de esos escáner en las que todavía se ven secuelas radiológicas. ¿Esto por qué puede ser? Pues puede ser posiblemente por la presión del estado de hipercoagulabilidad que tienen estos pacientes y que a pesar de estar anticoagulados, pues pueden hacer este tipo de complicaciones. Aunque en general son complicaciones muy raras. Un paciente con un tromboembolismo pulmonar, un paciente anticoagulado tiene un riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar menos de un 2%. Otra complicación vascular pulmonar que podemos encontrarnos en la COVID-19 es la hipertensión pulmonar, en fase aguda. En fase aguda, hasta un 12% de pacientes podrían tener hipertensión pulmonar y hasta casi un 15% de pacientes podrían tener disfunción de ventrículo derecho. Esto se vio en un hospital de Milán a 200 pacientes a los que les hicieron un ecocardio en fase aguda. Y en fase crónica. Pues veréis, en fase crónica también podríamos encontrarnos como secuela una hipertensión pulmonar. Un hospital de Rumanía que estudió a 91 pacientes encontró que en un 8% de ellos, después de haber tenido una COVID-19, había hipertensión pulmonar. Y en un 10% de ellos había signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Cuando ellos utilizaban unos criterios menos estrictos para hacer este diagnóstico, incluso aumentaban una mayor prevalencia de hipertensión pulmonar como secuela. En un 20% de ellos, o
un 13% de pacientes con una disfunción de ventrículo derecho como secuela después de una COVID-19. Esto a los 2 meses del tratamiento. Curiosamente, hay un fenómeno bueno, pues que nos habla de lo contrario. La hipertensión pulmonar crónica, o sea, pacientes que tienen una hipertensión pulmonar crónica, parece que están protegidos de la COVID-19. Este es un estudio de pacientes del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que tiene 350 pacientes en una consulta de hipertensión pulmonar y que durante la pandemia de COVID, de esos 350 pacientes, solo 10 se infectaron por coronavirus y de esos 10, solo 7 ingresaron. De esos 7, ninguno ingresó en la UVE y la mayoría de ellos cursó con pocos síntomas y muchos de ellos apenas necesitaron soporte con oxigenoterapia. Lo mismo se ha visto esto es un registro de la Asociación Americana de Hipertensión Pulmonar, que durante la época COVID estuvo pues, preguntando por el número de casos que había entre las unidades de hipertensión pulmonar. Pues veréis, la prevalencia de pacientes con hipertensión pulmonar que tuvieron una COVID-19 fue bajísima. Francia solo declaró 13 casos, España 19, Reino Unido 11. Esto pues, habla de ese posible papel protector de la hipertensión pulmonar crónica a la hora del daño que puede producir una COVID-19. ¿Y esto por qué puede ser? Hay varias teorías. Parece ser que los pacientes con hipertensión pulmonar crónica expresan menos receptores del inhibidor de la angiotensina 2, que el tratamiento vasodilatador que usamos en ellos hace que su tono vascular sea menor y que el tratamiento con inhibidores de endotelina también frene un poco la respuesta inflamatoria de este tipo de pacientes, que parece que están protegidos de una manera especial. Bueno, ante las secuelas y el panorama que se presentaba sobre el daño pulmonar y lo que nos podíamos encontrar, la Sociedad Española de Neumología, SEPAR, pues elaboró este documento de consenso en el que nos da pues, una serie de pautas para hacer el seguimiento pulmonar o de las secuelas pulmonares de los pacientes con COVID-19. Cuando tenemos un paciente con una infección de vías respiratorias altas sin más, el documento de consenso nos recomienda pues, una consulta a los 3 meses del cuadro, que puede ser telemática, aunque si el paciente nos cuenta que tiene tos o dolor torácico o disnea, pues bueno, le podríamos citar de forma presencial. Siempre se recomienda a todos los pacientes que les hagamos una radiografía y una espirometría por si acaso pudieran tener alguna alteración en el parénquima o en la vía aérea. Y si es el caso, pues remitirlo a las consultas de neumología para que lo estudiemos un poco más. Si un paciente ha cursado con una neumonía leve o moderada, esta guía nos recomienda que en la primera visita le hagamos una placa de control, primera visita que podría ser telemática, por telemedicina, y entonces en función de esa radiografía de control, si no encontramos nada, pues a los 3-6 meses le podríamos hacer un nuevo control, una nueva revisión con una espirometría, que en el caso de estar bien, nos permitiría darle el alta con tranquilidad. Por otro lado, si en la primera visita de control nos encontramos alteraciones en la radiografía o síntomas al paciente, hay que verle un poquito antes y ya plantearnos para él pues, pruebas de función pulmonar un poquito más completas o de imagen como un TACAR, si sospechamos que puede haber problemas intersticiales, o un angiotac, si sospechamos que pudiera haber problemas vasculares, para revisarlo a los 6 meses y luego seguir valorándolo cada 3 o 6 meses si va a una consulta COVID. En caso de pacientes con neumonías graves, pues sí que les tenemos que revisar un poquito antes que a los anteriores. Al cabo de un mes, con una radiografía o un escáner o un angiotac, que si son normales, pues bueno, nos permitirían programar una consulta a los 3 meses, de nuevo con pruebas de función pulmonar más completas y radiológicas. En el caso de que estas estén alteradas, pues al paciente hay que continuar siguiéndole. Y nosotros en neumología tenemos consultas monográficas, en el caso de que nos encontremos alteraciones intersticiales o problemas vasculares pulmonares, en el que podremos hacer un seguimiento más específico. Si nosotros nos encontramos a un paciente en la consulta con unas saturaciones por debajo de 93, estaría indicado hacer una gasometría. Y si nosotros tenemos un paciente que nos cuenta que tiene disnea,
una disnea significativa grado 3 o 4, significa que el paciente no es capaz de salir a pasear con alguien de su edad. Entonces tendríamos que hacerle un test de la marcha para analizar un poco más a fondo este problema. ¿Cómo manejamos a los pacientes en la consulta monográfica de patología intersticial? Porque podemos encontrarnos secuelas específicas de ese tipo de problemas. Bueno, pues nos planteamos hacerles pruebas de imagen cada 6-12 meses y también pruebas funcionales completas, que incluyan la difusión o el test de la marcha. Si el paciente acaba en la consulta monográfica de enfermedad vascular pulmonar, pues bueno, en el caso de que es porque haya tenido un tromboembolismo pulmonar durante el ingreso, pues le hacemos seguimiento con marcadores analíticos, le podemos hacer un ecocardio si el paciente si tiene síntomas o previamente había tenido una disfunción del ventrículo derecho, o podemos hacer un angiotac si sigue con disnea, o sospechamos en la radiología que pueda tener secuelas radiológicas. Si un paciente no tuvo tromboembolismo al ingreso, el test de la marcha es muy útil para analizar su capacidad de esfuerzo, o el ecocardio, pues para estudiar la disnea. Si en la radiología nos encontramos como secuelas dilataciones bronquiales o bronquiectasias, nosotros en la consulta monográfica pues podemos hacerle seguimiento con TACAR o pedirle un esputo paramicro si vemos purulencia en él. Y si es un paciente que tiene bronquiectasias ya más establecidas, bueno, pues lo podemos meter en el programa que ya clasifica la gravedad a través de unos scores específicos o que incluye pruebas analíticas mucho más específicas para descartar pues otro tipo de problemas asociados con más profundidad. Bueno, ya termino concluyendo que el pulmón pues es un órgano diana importante para el coronavirus SARS-CoV-2. ¿Por qué? Pues por la vía de transmisión, porque los receptores que utiliza el coronavirus están mucho más concentrados en la vía respiratoria, porque el virus se replica muy activamente en la vía aérea, porque el daño que encontramos en el pulmón al microscopio es mucho más intenso que en cualquier otro órgano. Hay un 20% de pacientes en los que la afectación pulmonar puede ser grave y nosotros sabemos que afectaciones pulmonares graves se asocian a secuelas funcionales y a secuelas radiológicas. Distinguir lo que es una secuela pulmonar o una secuela respiratoria de un COVID persistente o un long COVID, en la secuela tenemos que encontrar daño y en el COVID persistente no. O sea, en un paciente que viene a la consulta pero las pruebas son normales, pues no podríamos hablar de secuelas. Repasar que las principales secuelas son pues, las alteraciones de la función pulmonar, la afectación intersticial y las complicaciones vasculares, que para valorar la afectación pulmonar, sobre todo, miramos la difusión, hay que mirar en los antecedentes cómo ha sido la gravedad de su cuadro agudo, la difusión puede justificar los síntomas que nos cuenta el paciente y el deterioro físico que pueda tener, y esta alteración funcional puede permanecer alterada a largo plazo, como mínimo hasta 6 meses, aunque parece que la esperanza para estos pacientes al año pues es buena. En cuanto a las afectaciones intersticiales, en la radiología podemos ver muchos tipos de imágenes, sobre todo vídeos deslustrados y patrones intersticiales. El grado de afectación radiológica y su resolución también se relacionan con la gravedad. A medio plazo también podemos encontrar secuelas, incluso a largo plazo también. Y los corticoides o los antifibróticos todavía no tienen un papel definido, y en cuanto a los antifibróticos, esta cuestión está en estudio. Las complicaciones pulmonares, bueno, los fenómenos tromboembólicos no son muy frecuentes. La tromboprofilaxis tiene unas indicaciones bien definidas. La hipertensión pulmonar sí que es algo más frecuente y hay que pensar en ella. Está relacionada con la severidad y bueno, hay un tipo de pacientes con hipertensión pulmonar crónica que parece que estén más protegidos para sufrir los daños de una COVID-19. En neumología tenemos un buen arsenal diagnóstico pues, para hacer el seguimiento de estos pacientes. Tenemos función pulmonar muy buena, tenemos pruebas diagnósticas muy buenas. Es muy importante el seguimiento de estos pacientes pues por el potencial daño que puede, por todo lo que implica lo que hemos visto hasta ahora. Sí que es verdad que hay pacientes leves que les vamos a poder controlar de forma telefónica, pero los graves vamos a tener que verles presencialmente. Y podemos ofrecer consultas monográficas con experiencia en daño intersticial, en patología vascular, para ayudarles un poquito más.
En cuanto a fármacos, estamos muy limitados. Creo que el próximo día os van a hablar de rehabilitación, que ahora mismo es el pilar fundamental del tratamiento, es muy importante. Y tenemos un documento de consenso que ha elaborado nuestra sociedad que nos puede ayudar mucho a hacer el seguimiento de estos pacientes. Bueno, y por mi parte, en principio, ya he terminado. Vale, pues muchísimas gracias, Santiago. Ha sido muy didáctico. Gracias por la sencillez con lo que lo has explicado, porque lo hemos entendido todos perfectamente, creo. Por lo menos yo lo he entendido perfectamente. Sí. Entonces, gracias sobre todo por eso. Vamos a pasar nos pasamos unas preguntas, ¿vale? Y a ver. Vale, mientras me las pasáis, yo repasar lo repasado, que es que estos pacientes pues, tienen un daño a nivel pulmonar, que sabemos por qué es, que hemos visto que este daño se mantiene a lo largo del tiempo, sobre todo si son pacientes graves, y que es un daño funcional y que es un daño radiológico que podemos detectar, porque tenemos que hacer pruebas para ello y que hay que seguirlos. La mayoría pues son pacientes que se pueden seguir en atención primaria, el 80% que tienen pocos síntomas van a tener todo normal, pero un 20% o un 5% que han acabado en la UBI, pues van a necesitar más de nosotros. Y tenemos herramientas, que nos van a ayudar mucho a hacer este seguimiento. Yo creo que este sería un poco la conclusión final, así como para llevarse para casa. Los neumólogos, o sea, aquí todos los especialistas tenemos mucho trabajo con la COVID-19. Yo ahora pues voy a sacar a relucir el papel de los neumólogos, a dar, o sea, pues a explicar un poco la importancia que tenemos nosotros también en esta enfermedad. Muy bien, Santi. Desde luego es que yo creo que cualquier persona, sea sanitario, no sanitario o de nuestro mundillo o fuera, oye hablar de COVID, ¿no? Y ya piensa en el neumólogo, independientemente de que sea el desarrollo de la enfermedad más grave o menos grave, pero como bien dices tú, todos los médicos, todos los facultativos habéis sido importantes, todos los sanitarios han sido importantes, pero a lo mejor el neumólogo ha tenido una importancia especial por el tipo de alteración que produce este virus. Entonces, pues muchos especialistas han trabajado muchísimo, todos juntos. El problema de los neumólogos es que somos pocos. Claro, ningún sistema sanitario puede prever una pandemia como esta, porque entonces si no, pues claro, pues habría que hacer que la neumología sea una especialidad pues mucho más grande, ¿no? Tú imagínate un virus que en vez de un problema respiratorio, pues hubiera dado un problema digestivo, pues entonces lo que hubiera hecho falta hubieran sido especialistas en digestivo. Entonces, claro, pero sí, no, aquí todos los compañeros con los que he trabajado, todos han dado el resto, hemos dado el resto en esta enfermedad y yo creo que seguimos dando el resto y que sepáis que estamos ahí, que todavía estamos ahí para ayudaros. Veo aquí una pregunta. Sí. Y si te digo, darle, ¿qué consecuencias tendrá con el tiempo en la capacidad pulmonar el haber estado tanto tiempo continuado con las mascarillas FFP2? Vale. Bueno, en principio, para pacientes COVID o para pacientes sin COVID, no hay evidencia de que una mascarilla FFP2 haya alterado la función pulmonar en sí misma. O sea, la función pulmonar en la COVID-19 se altera por la propia enfermedad. Y una mascarilla, el hecho de tener puesta una mascarilla, a pesar de que nos molesta, de que nos da dolor de cabeza, y eso sí que se ha visto. El hecho de tener una mascarilla de este tipo hace que las cifras de CO2, de PCO2, aumenten un poquito, y eso explicaría el dolor de cabeza, pero no altera la capacidad pulmonar como tal. La capacidad pulmonar se vería afectada por la infección. Vale. Otros coronavirus habituales, pues eso, la gripe estacional, ¿tienen menos facilidad para llegar a los alvéolos? Me imagino se referirá a la gravedad de otros coronavirus respecto a este. Ajá. Bueno, otros coronavirus, la gripe no es un coronavirus, son virus para influenza, pero hablando de virus en general, no, vamos, que la pregunta sí entiendo que va relacionada en ese sentido. Realmente sí que tienen la misma facilidad por el mecanismo de transmisión. Luego otra cosa distinta es el mecanismo de infectividad en el que unos, como por ejemplo el coronavirus, utiliza ese receptor especial que está mucho más concentrado en el pulmón. El virus de la gripe estacional utiliza mecanismos diferentes, pero a la hora de llegar al alveolo, todos tienen
digamos, la misma facilidad. Mira, una de las cosas que ha hecho las mascarillas FFP2 ha sido que la prevalencia de gripe estacional haya bajado mucho porque se ha cortado ese mecanismo de infección, pero el grado de impacto de entrada en cuestión de otros virus yo creo que no es diferente al de otros coronavirus o al del virus de la gripe. Vale, muy bien, gracias. ¿En qué punto se decide si el paciente está en la fase aguda o en la fase crónica? Claro, pues muy buena pregunta. Yo creo que este punto o la frontera estaría, lo explicaba en la diapositiva, de distinguir lo que es un long COVID o un COVID persistente de una secuela. A partir del mes, todo lo que pasa después del primer mes de haber tenido una fase COVID se podría empezar a considerar como fase crónica, entre comillas, y sobre todo si es a partir de las 12 semanas. Pero yo diría que este punto se podía poner en el mes. A partir de un mes de la infección podríamos estar hablando de que el paciente ya está empezando a tener un problema crónico. Si no hay lesión, un long COVID; si hay lesión, una secuela. Muy bien. ¿Hay algún tipo de estudio en marcha en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid? ¿Sabes si hay alguno en Castilla y León? Estudios, hombre, hay mucha gente que está metida en ensayos clínicos. Esta pregunta es muy difícil de responder porque sí, estudios hay. En neumología estamos viendo las cosas desde el punto de vista descriptivo, es decir, qué es lo que pasó para ver si encontramos algo que nos ayude en el futuro si volviese a repetirse el cuadro. Con fármacos nosotros no estamos colaborando, por ejemplo, con fármacos antifibróticos. Nuestro hospital no está colaborando en ningún trabajo. Y bueno, pues no te sabría cómo contestar, porque ya te digo, estudios así en marcha dentro de estos grandes ensayos clínicos, yo no. En neumología, desde luego que no, y en medicina interna, pues como ahora con todo el revuelo que tenemos, intentando incorporarnos a la actividad normal, pues posiblemente pueda haber alguno que yo no conozca. Claro, me imagino que cuando empiecen los congresos, las ponencias y demás, todo el mundo sacará cositas que ha ido haciendo durante este año y medio. Sí. En los congresos hay una locura de estudios descriptivos, de ver lo que ha pasado, pero de estudios de estos experimentales en los que yo cojo un grupo de pacientes y les pongo un tratamiento para compararlo con otros, eso va a llevar un poquito más de tiempo. Pero los hay. Hay muy buenas expectativas con los antifibróticos, que es posible que puedan frenar, en algunas enfermedades intersticiales ya lo han hecho, que puedan frenar el desarrollo del daño a ese nivel para que nuestros pacientes en el futuro al final no acaben con síntomas, que es a lo que a ellos más les preocupa. A un paciente que tenga una radiografía con más o menos alteraciones, más o menos rayas, es lo que quiere es hacer una vida normal, salir sin ahogarse y poder encontrarse bien. Vale, ahora voy a hacerte yo una pregunta. A un paciente fumador crónico, me imagino que será igual que cualquier otro virus. El coronavirus le afecta igual. Es que, claro, con estas falsas noticias que han estado surgiendo durante este año y medio, pues se ha llegado a decir que un paciente que fumaba no le afectaba menos el COVID. No sé qué nos parece. Pues mira, esto es muy curioso, porque sí que es verdad, hay unos investigadores en Francia que descubrieron, yo creo un poco por casualidad, que la nicotina, pero ojo, que no es el tabaco, porque el tabaco lleva muchas más cosas. La nicotina, que es uno de los componentes del tabaco, parece ser que en in vitro podría interferir, podría bloquear un poco la unión del virus a ese receptor de la angiotensina 2. Y entonces, pues en base a esa teoría, ellos dijeron, bueno, pues a lo mejor en el tabaco podía haber ese efecto protector, ojo, de la nicotina, porque el humo del tabaco es malo y la nicotina también. Entonces, eso, claro, es una falsa creencia que ha llevado a gente pues a decir, bueno, pues voy a fumar y así me protejo. Pero esto es falso, porque hay muchos estudios que han demostrado que los pacientes fumadores tienen más riesgo de infectarse, porque por el humo del tabaco, por su comportamiento social. Los fumadores se reúnen a fumar y comparten y se tocan muchas veces la boca. O sea, una persona normal más o menos nos tocamos la boca unas 20 veces 30 veces al día. Bueno, un fumador 200 veces.
Entonces, tienen mecanismos que les ponen en riesgo de infectarse más. No te digo si consumen pipa de agua, compartiendo este tipo de cosas. La vía respiratoria del fumador está más inflamada. Entonces, se sabe que las infecciones en los fumadores y las inflamaciones pueden ser mucho más severas. Y luego aquellos fumadores que ya tienen enfermedades crónicas como consecuencia del tabaco, pues también tienen cuadros más graves de coronavirus, los pacientes con EPOC. Nosotros sí que hemos hecho un estudio en el hospital y hemos visto en un análisis preliminar que hay mayor cantidad de pacientes fumadores entre los que ingresan con COVID. Entonces, son falsas creencias, hay que tener cuidado con ellas. Estos franceses, me imagino que están investigando el tema ese de la nicotina y ya veremos lo que cuentan. Pero hay que tener mucho cuidado. Y el mensaje es que no, que ni el tabaco protege del coronavirus, todo lo contrario. El tabaco favorece que yo me infecte y si me infecto, favorece que mi infección sea más grave. Dentro de los pacientes de la UBI, del hospital, creo que recordar que había un mayor porcentaje de fumadores de nuestro hospital, del clínico. Y esto es lo que nos encontramos en otros trabajos. Entonces, tabaco y coronavirus, mal. Mal, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Juarros. Es un placer contar contigo y bueno, pues lo que le he dicho a otros ponentes, que creo que tenéis un nivel muy bueno y vamos a contar con vosotros más veces, claro, porque esto es lo malo de hacer una buena ponencia, que bueno, luego pues os estamos llamando continuamente para más cosillas. Pues yo te doy las gracias y de verdad que encantado de colaborar con vosotros y oye, las experiencias que tenemos, pues compartirlas con los demás. Todos seguimos aprendiendo y hay que seguir todos remando pues en la misma dirección, pues bueno, para ayudar a los pacientes, que yo creo que sí que lo vamos a poder ir consiguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale. Bueno, pues pasamos al segundo ponente. Otro Santiago Gallego Andrés. Santiago Gallego es médico de familia, es el coordinador del equipo de atención primaria del Centro de Salud de Vidriales, que está en Cliduelas de Vidriales, en Zamora. Santibáñez de Vidriales. ¿Eh? Santibáñez de Vidriales. Vale, Santibáñez de Vidriales. Voy a decir que soy zamorana y acabo de meter la copa. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Santi, todo para ti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y lo primero quisiera dar las gracias a CSIC, a ti, Marijose, personalmente, por contar conmigo para este curso y a Toño del Rey por pensar en mí para poderos hablar un poquito de la perspectiva del COVID-19 según atención primaria, que es un poquito de lo que yo os quiero hablar. Como bien ha dicho Marijose, trabajo en un centro de salud, en el Centro de Salud de Vidriales, estamos cerca de Benavente y somos un equipo de atención primaria pequeñito, de 6 médicos, 5 enfermeras, un médico de área y 2 enfermeras de área. Atendemos una población de unos 3.000 habitantes, aunque en verano, bueno, las zonas rurales se multiplican, y eso condiciona un poquito tanto nuestras estructuras físicas del centro de salud y las consultas que tenemos en los pueblos, ¿no? Un poquito para tenerlo en cuenta. Bueno, en concreto, a la hora de hablar del COVID, sí que ya se ha planteado un poquito las distintas formas de COVID, que podemos hablar lo ha dicho ahora Santiago Juarros, de COVID agudo, de secuelas del COVID y del COVID persistente. El COVID agudo, un COVID que nos dura hasta 4 semanas con la presentación típica de un cuadro respiratorio autolimitado y en la mayoría de los casos con pocas secuelas, claro. Las secuelas del COVID, cuando deja daños estructurales en los órganos, principalmente respiratoria, pero ya veremos más adelante que muchos más órganos, y de lo que también un poquito hablamos un poco más, el COVID persistente, que es cuando tenemos una persistencia después de las 4 a 12 semanas después del contagio. Necesitamos que haya un diagnóstico por una prueba de diagnóstico o si no la tenemos, un diagnóstico clínico,
que la presentación del código del COVID persistente sea independiente de la gravedad de la fase aguda, encontramos pacientes que con poca sintomatología en la fase aguda tenemos COVID persistente bastante grave, no grave, sino en un grado mayor, y pacientes con un cuadro clínico muy florido en la fase aguda. La sintomatología del COVID persistente no es tan florida, es menor. Encontramos que el COVID persistente lo estamos viendo sobre todo en pacientes de mediana edad, en torno a los 50 años, y con un claro predominio del sexo femenino, de las mujeres. La sintomatología del COVID persistente es fluctuante, son brotes, hay épocas que están mejor, otras épocas que empeoran bastante, y dentro de los brotes hay unos brotes más agudos y otros brotes más livianos. También se ha mencionado que debe existir, no debe existir otra patología previa que nos explique los síntomas que nos refieren el paciente. Vamos un poquito a mencionar cómo hemos trabajado en atención primaria o al menos en mi centro y en la gran mayoría de los centros, los casos confirmados por COVID-19, la prueba, digamos, en la infección aguda, ¿no? Tenemos en principio un paciente que le diagnosticamos de COVID, bien sea por un test de antígeno o por una PCR. Los test de antígeno son en pacientes que han presentado una sintomatología. En la última oleada lo que más hemos visto han sido cuadros catarrales leves, banales, febrículas, sensación de astenia, no había más. Nos llamaban por teléfono y nos decían: es que me duele la garganta y no sé, pues tiene que venir a hacerse un test, y era positivo. Nada que ver con los primeros casos de cuadros muy agudos, fiebres altas, toses persistentes, disneas. Últimamente el cuadro es el que os he dicho. ¿Qué hacíamos? Un estudio de contactos a los que si el paciente que era positivo con sintomatología y el test de antígeno positivo ya estaba diagnosticado. Pero hacíamos el estudio de contactos y a esos sí que les hacíamos un test de PCR. Y cuando los diagnosticábamos era por PCR, no por antígeno. Una vez que tenemos el diagnóstico mediante esas dos pruebas, nosotros creamos el proceso de COVID-19 en Medora. Medora es nuestra aplicación de atención primaria para la gestión de la consulta. Al paciente le teníamos que asegurar un número de teléfono de contacto, es fundamental para hacerle el seguimiento mientras esté aislado. Al generar el proceso en Medora, automáticamente el programa nos hace la notificación como enfermedad de declaración obligatoria y urgente. Esa enfermedad se notificaba tanto vía telemática por el propio programa, por la hoja que nos imprimía y se remitía a Sanidad. El paciente le pedíamos que nos elaborara una lista de contactos estrechos de las 48 horas anteriores al inicio de la sintomatología, ¿de acuerdo? Aunque también muchos de las 48 horas anteriores al inicio a la prueba diagnóstica. Pero era importante poder tener una lista de los contactos estrechos para el posterior rastreo, el rastreo era realizado tanto por nosotros como los rastreadores. Muchas veces solapábamos el rastreo, pero bueno, era mejor que se solapaba y llamáramos dos veces dos personas distintas a un mismo contacto que se quedara sin rastreo. Procedíamos al aislamiento del paciente y posteriormente su seguimiento hasta el alta. Vale, esto quería comentaros un poquito del estudio de contactos, porque inicialmente era muy distinto al que hemos venido realizando este verano, que ya estaba en marcha toda la campaña vacuna. Inicialmente todo el mundo con un estudio, con un contacto estrecho, se le hacía una PCR y todos quedaban en aislamiento. Pero desde la campaña de vacuna solamente permanecían en aislamiento los pacientes que no estaban vacunados.
había que hacer un test de una PCR al inicio del aislamiento, en cuanto el paciente estuviera disponible, una vez notificado como contacto estrecho, tenía que hacer cuarentena 10 días y al 10º día se le repetía la PCR. Si esta era negativa, ya no hacía falta que estuviera en cuarentena. Pero en los casos en que el paciente estuviera vacunado, tanto fuera personal sanitario, residente de centro sociosanitario o un ciudadano normal, si estaba vacunado, no tenía que hacer aislamiento y cuarentena. Únicamente se le repetía la PCR al 10º día y entonces se procedía a dar el alta, ¿de acuerdo? ¿Cómo tenían que hacer el aislamiento los pacientes con el diagnóstico de COVID? ¿Vale? El aislamiento eran 10 días mínimo desde el inicio de los síntomas y finalizaba al 10º día si los 3 días anteriores había estado sin síntomas, sobre todo sin fiebre y tos, ¿no? Entonces, sí, hemos encontrado por el rastreo muchos pacientes con asintomáticos. Estos asintomáticos realizaban el aislamiento de los 10 días y se acabó. Pero los que habían tenido síntomas, les preguntábamos, ¿cuántos días llevas sin síntomas? Pues ya solo tuve síntomas 3 días. Tuve un poco de fiebre y algo de tos y cansancio. Si ese paciente cuando cumplía los 10 días ya llevaba 3 sin síntomas, era el alta. La excepción eran pacientes de centros residenciales, porque en ellos tenían que hacer el aislamiento durante 2 semanas. Y una cosa muy importante y muy chocante puede ser chocante para mucha gente, era que no era necesario realizar un test de una PCR para finalizar el aislamiento. Muchos pacientes nos lo pedían. Quiero que me hagan un PCR cuando... Digo, no. Solo se hace a los contactos que han dado negativos. Seguramente si le hacemos una PCR al 10º día, siga siendo positiva. A pesar de que era conocido que a partir del 6º o 7º día el paciente asintomático ya no se contagia. Pero no se hacía ninguna PCR al finalizar el aislamiento. ¿Cómo hacíamos o cómo hacemos? Digo hacíamos porque ahora estamos en la situación de prácticamente que no tenemos a nadie. En mi centro de salud no hay ningún caso. ¿Cómo hacíamos el seguimiento de los pacientes aislados? Pues en los asintomáticos, inicialmente solo hacíamos una llamada de seguimiento para advertirle si él tenía algún tipo de sintomatología, nos avisara, ¿no? Solo hacíamos la llamada sobre una vigilancia pasiva y no se le llamaba a diario. Y luego los sintomáticos, tuvieran o no factores de riesgo, el seguimiento era telefónico, por enfermería o por el médico. Según las guías, los que no tenían factores de riesgo se le hace el seguimiento telefónico por la enfermería y los que tenían factores de riesgo por el médico. Pero esto en la práctica, al menos en mi centro de salud, no lo hacíamos así. Teníamos la lista de los pacientes y o bien la enfermera o bien el médico hacíamos el seguimiento repartido de los pacientes. También encontramos que por el sistema de guardias y libranzas, muchos días o faltaba la enfermera o faltaba el médico, entonces le hacía el seguimiento el que trabajaba ese día. Con lo cual, bueno, aunque a pesar de que las guías lo dijeran así, nosotros trabajábamos de esta manera. En esta diapositiva, que no veo bien la parte de arriba, bueno, tenemos un poquito la guía para hacer el seguimiento telefónico de los pacientes y ver su evolución de los principales signos y síntomas que teníamos que vigilar. La fiebre, la disnea, si habían tenido dolor torácico, hemoptisis, el estado de alerta y sintomatología digestiva. Ahora, quizás tengamos todos, por lo menos los que estamos en centros de salud, así como yo, el sesgo de que la última oleada la sintomatología era mucho menor. Pero no hay que olvidar todos los síntomas que han tenido los pacientes de las anteriores oleadas y por eso un poquito
esta distribución que nos ayudaba a hacerle el seguimiento. Hay una serie de síntomas y signos de alarma que obligaban al paciente a hacer una valoración clínica presencial por nuestra parte. Es telefónico, pero si notábamos que el paciente tenía dificultad respiratoria, fiebre persistente, dolor torácico, hemoptisis, la disfagia, estaba desorientado, esto lo podíamos evaluar al hablar con él todos los días, la etiología digestiva con vómitos, diarrea, vómitos incoercibles, pues había que hacerle una valoración presencial, bien en su domicilio o bien en el área respiratoria de nuestro centro de salud. ¿Qué ocurre? Que bueno, la gran mayoría de pacientes no tenían síntomas de alarma, pero a pesar de esto, hemos tenido casos que sin signos de alarma los pacientes han tenido complicaciones graves. Hemos hecho el seguimiento diario y nos hemos encontrado con pacientes que de un día a otro viven solos, no nos cogen el teléfono y sin haber tenido ninguno de los síntomas de alarma, les encontramos que habían fallecido. A pesar de no tener disnea, de no tener dolor torácico, de no tener ninguna hemoptisis, de nada. Con lo cual, pues hay que tener en cuenta que a pesar de que el paciente se encuentre bien, no deja de ser un paciente potencialmente de complicaciones muy graves. Bien, en Medora tenemos guías asistenciales de casi todas las patologías y esta es la guía asistencial del Medora del COVID-19 en la fase aguda. En ello podemos distinguir la anamnesis que le realizamos al paciente, las exploraciones que en teoría debían realizarse y las actuaciones y el plan terapéutico a seguir con el paciente. La anamnesis telefónica, síntomas agudos, qué síntomas tiene, la duración nos va a discriminar si es el COVID persistente, fecha de inicio de los síntomas, en los pacientes asintomáticos, ahí registraríamos su fecha de nacimiento y luego los principales, la fiebre, tos y la disnea. Y pacientes que viven solos, mayores, pues marcarlos como riesgo psicosocial. Pedíamos a los pacientes que a diario se registraran la temperatura y un poquito nos guiaba si empezaban con fiebre. Hay muchos que no lo hacían porque se encontraban bien y bueno, tienes que tomar la temperatura. Sí, vale. Muchos no lo hacían, y bueno, la saturación, la frecuencia respiratoria y la exploración de la tensión sí se ha realizado en una primera opción, en una primera visita en el área respiratoria cuando fueron diagnosticados. Pocas veces, aunque sí que las hemos realizado, hemos pedido a pacientes una placa de tórax, pacientes con mínimas complicaciones o un mínimo cuadro agudo más florido durante la etapa, ¿de acuerdo? Y luego al final registramos tanto los cuidados, educación para la salud, el tratamiento que le hemos pautado en el plan terapéutico. Todo esto lo realizábamos también un poquito con una guía del SACIL que ha ido actualizando en distintas versiones y la última es la del 13 de agosto que incluyó en esta guía los centros residenciales que antes no estaban incluidos. Una cosa importante es que si en los 7 primeros días del COVID agudo el paciente experimentaba más de 5 síntomas, debíamos estar alerta porque podía desarrollar una alta probabilidad de COVID persistente, de persistencia de síntomas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque se insiste en muchas guías y en múltiples guías que hemos podido trabajar. Vale, aquí habla un poquito de la sintomatología y los recursos que tenemos para hacer el seguimiento de escalas, ¿no?
y las escalas mejor valoradas para los pacientes, ¿no? Así vemos que en la fatiga tenemos la escala M, C y S, en el ejercicio físico, trastornos emocionales, trastornos de sueño, dolor, disnea y calidad de vida, ¿no? Entonces, cada una de estas escalas evalúa un ámbito de la sintomatología de los pacientes. ¿Qué síntomas nos hemos encontrado? Pues la mayoría de los pacientes, síntomas menores. Menores como la astenia, como un malestar general, como una cefalea, un dolor de cabeza, dolores musculares, mialgias. Algún síntoma digestivo, la tan oída anosmia, puede ser que la mitad de los pacientes la tuvieran, pero principalmente los síntomas muy inespecíficos, como cualquier otra viriasis, malestar general, la astenia, febrícula, muy pocas veces hemos tenido pues diplopia, síntomas neurológicos graves. Como podéis ver aquí, esta diapositiva es muy interesante. En la exploración física del paciente, la guiamos por aparatos un poquito. Está realmente en la práctica muy limitada al sistema respiratorio, ¿no? Porque inicialmente es un paciente con un cuadro de afectación de vías respiratorias y nos centrábamos en la auscultación pulmonar, en la auscultación cardíaca, en la pulsioximetría y raras veces hemos pedido pruebas de laboratorio o otro tipo de pruebas. Desde luego, aunque veáis en muchas guías la placa de tórax y la espirometría, sí que hemos realizado placas de tórax, ecografías pulmonares, desde luego que ninguna, TAC torácicos ni pensarlo, pero nunca hemos hecho espirometrías, porque tanto en el centro de salud las teníamos prohibidas durante la pandemia y os puedo asegurar que seguimos sin hacerlas y en el medio hospitalario, salvo me imagino que en la consulta de neumología, en otras especialidades como alergia no se están realizando todavía espirometrías, no ya a paciente COVID, sino a ningún tipo de paciente. Cuando hemos tenido que realizar analíticas básicas, pues le hemos pedido un poquito lo que veis aquí, un hemograma, glucosa, perfil lipídico, PCRs y bueno, un poquito la afectación también del sistema de la coagulación y bueno, poco más. Yo la verdad es que he pedido analíticas a muy pocos pacientes. Aquí sí que enfoca un poquito cada tipo de perfil sintomático con lo que deberíamos pedir en la clínica. Pero por lo que os pongo esta diapositiva es que algunos autores sí que aconsejan realizar estudios de otro tipo de virus cuando estamos analizando a un paciente con coronavirus. Esto sí lo hemos hecho, tanto en pacientes con coronavirus como en pacientes que hemos tenido con reacciones vacunales. Y sí que hemos pedido virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y herpes virus, porque bueno, siempre nos ha dado negativo, ¿no? Pero esto es una cosa llamativa. Hay que estudiar las comorbilidades de este tipo de pacientes. Últimamente, la última oleada, la gran mayoría de pacientes eran pacientes jóvenes, tanto adolescentes, cerca de los 20 años, como incluso menores. Hemos tenido pacientes realmente jóvenes. Pero en los pacientes de las anteriores oleadas sí que había que hacer un estudio de comorbilidades porque eran pacientes mayores, con patologías previas, a las que había que hacer un abordaje integral, ¿no? Y tanto valorarlos emocionalmente como nutricionalmente, porque lo próximo que se nos venía en estos pacientes es una posibilidad de secuelas que requerirían luego tanto fisioterapia, rehabilitación, incluso logopedia.
Por eso es muy importante valorar en cada comorbilidad del paciente para luego la valoración global. Ya un poquito más centrados en el COVID persistente, os voy a comentar en base a tres cosas. Atención integral del paciente, un poquito la guía rápida de valoración y la guía asistencial de Medora por la que nos hemos guiado. Estos documentos, este documento de SACIL nos habla sobre lo que os quiero comentar sobre la atención integral del paciente con COVID, que debe ser colaborativa y compartida. ¿Con quién compartida? Tanto con el paciente como con todo el equipo de atención primaria, principalmente el médico y la enfermera, que es lo que más, la labor que hacemos siempre en equipo. Como os he comentado antes, la persistencia de síntomas de más de 4 semanas, imprescindible el diagnóstico por la prueba de diagnóstico rápido, independientemente de la gravedad de COVID, inexistencia de un periodo de curación y fluctuación de los síntomas en el curso clínico con forma de brotes, como hemos dicho. Que no explique ninguna enfermedad alternativa previa, los síntomas que presenta el paciente con COVID persistente, y podemos encontrar tanto manifestaciones postvirales, la trombosis, la neumonía que nos ha comentado Santiago, y secuelas organoespecíficas por la enfermedad de COVID, como el otro día nos dijo también Ángel Guerrero. Aquí un poquito englobamos por aparatos qué trastornos o qué grupo de aparato está afectado, qué test nos sirve para hacer una valoración, qué deberíamos hacer en el plan terapéutico y qué diagnóstico diferencial tendríamos que realizar, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con síntomas digestivos tendríamos que hacer cribados, analíticas, pruebas de imagen, hacer el tratamiento sintomático y hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de afectaciones, por ejemplo, como la enterocolitis u otro tipo de patologías. Mialgias, tenemos pacientes con COVID persistente, aunque en la mayoría de los pacientes pensemos que tienen síntomas respiratorios, es muy frecuente la afectación articular, ¿no? Pues tenemos que hacer una escala funcional, una analítica con PCR, ecografías articulares cuando sea posible, proponer una fisioterapia a estos pacientes y hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías como la fibromialgia, ¿no? Aquí habla de un enfoque holístico, acompañamiento de la atención primaria y coordinado con los profesionales de diferentes niveles asistenciales. Esto que aquí parece muy bonito a determinados especialistas, pero bueno, también sí que es posible en muchos casos. ¿Cuándo debemos o con qué frecuencia debemos hacer el seguimiento de estos pacientes? Durante los primeros 6 meses, el paciente lo debemos seguir cada 2 meses. Y del 6º mes al año se debe seguir cada 3 meses. Esta es la teoría. En un centro rural pequeño como el nuestro, en realidad no lo hacemos así. Los pacientes que yo tengo con COVID persistente son pacientes de mediana edad, jóvenes y que están en situación de baja laboral. Entonces, a este paciente le veo cada 15 días para darle el parte de confirmación. Entonces, tenemos que aprovechar en cada consulta, del motivo que sea, hacer el seguimiento clínico de los síntomas que tiene. Y es lo que realizamos. Pacientes, o sea, cupos pequeños, los pacientes los podemos seguir con mucha más frecuencia que en un cupo urbano que no tengan esta posibilidad. Aquí os puedo poner la guía asistencial de Medora de la fase persistente. Cuando en el primer ítem rellenamos que sí que tiene criterios de COVID persistente, se nos despliegan más casillas, tanto en la anamnesis como exploración y actuaciones.
que nos hacen preguntar un poquito, guiados por las escalas, por más sintomatología, más exploraciones y más actuaciones que tenemos que realizar en este paciente. Donde veis aquí este post-it es una ayuda para poder aplicar tanto las escalas como los índices y cuestionarios que debemos que realizar al paciente. Cuando tenemos el paciente con el COVID persistente, al igual que pasaba con el COVID agudo, tenemos ciertos signos y síntomas de alarma que nos deben alertar para hacer una derivación preferente e incluso urgente. Cualquier síntoma que empeore la enfermedad sin una explicación, disnea con saturación de oxígeno menor de 96% en reposo, 92% en enfermedad grave, dolor torácico, hemoptisis, frecuencia cardíaca, taquicardia de más de 125 latidos por minuto y con tensión de menor de 90-60, síntomas digestivos de vómitos incoercibles, diarrea con deshidratación, signos de enfermedad inflamatoria, edemas malleolares, taquipnea. Todos los que veis aquí deben alertarnos para hacer una derivación urgente. El SACIL nos envió una valoración y seguimiento del área tras el alta hospitalaria de COVID persistente. Un poco tarde, porque esta guía nos la han mandado en agosto de 2021, cuando ya las altas hospitalarias los pacientes eran mucho menores y con menor sintomatología que inicialmente. Pero bueno, todos hemos ido aprendiendo durante la pandemia y no hemos podido desarrollar nadie las guías clínicas de forma inmediata. Hemos ido y seguimos aprendiendo poco a poco de esta enfermedad. Pero sí que nos es muy útil para manejar un poquito los pacientes que tenemos con el COVID persistente. Al alta, el del seguimiento, nosotros deberíamos realizar el seguimiento y el acompañamiento, tanto con el paciente como con la familia, para alertar y poder descubrir de forma inmediata complicaciones de la enfermedad, ¿no? Para poderle mejorar su calidad de vida. Esto lo hacemos los médicos y los enfermeros de atención primaria. Del hospital nadie se preocupa al alta, a los 2 días a la semana, de seguir al paciente si usted sigue con sintomatología o cómo se encuentra una vez que está en su casa, ¿no? Y tenemos que hacer un primer contacto y luego un posterior seguimiento. El primer contacto al día siguiente o a los 2 días de recibir el alta. La llamada continuidad asistencial de atención primaria. Y después, más adelante, cada 48 o 72 horas, según encontremos al paciente. La primera semana cada 2 días y la segunda semana cada 3 días. El seguimiento lo hacemos tanto médico de familia como enfermera, y ahí, aunque diga que los pacientes graves o moderados los hace el médico y la enfermera, hace los más leves con la ayuda del médico, esto no es así. Yo diría que incluso el seguimiento es mayor por parte de la enfermera. Este seguimiento al alta generamos de nuevo el proceso clínico en Medora si no lo tenemos realizado, valorar el informe de alta especializada, revisar las comorbilidades del paciente, las enfermedades previas y hacer una valoración por funcional. Tenemos que revisar la medicación, lo que tomaba antes y lo que le han añadido al tratamiento, y hacer una exploración de la situación y el estado general del paciente al realizar el alta. ¿Qué debemos valorar? Pues hacer una valoración completa del paciente. Funcional, cognitiva, social, emocional, del dolor, de su calidad de vida, y lo podemos hacer con preguntas abiertas, que el paciente le dejemos hablar, que bastante poco le dejamos hablar, o con escalas cerradas cuando tenemos dudas sobre cada uno de los aparatos, ¿no?
Lo que os he comentado antes, la cartera de servicio, y en Medora tenemos incluidas numerosas guías y escalas que nos ayudan a realizar un poquito y a encasillar al paciente el nivel de afectación que tenga. Para el seguimiento tenemos aquí esta tabla que podemos ir marcando con respecto a las semanas sucesivas toda la sintomatología que el paciente refiere. Los síntomas generales, los síntomas respiratorios, típico la tos, lo que yo más he visto que es disnea, disneas súbitas que presenta el paciente en determinadas ocasiones, y si tiene raramente pues casi el resto de los síntomas digestivos, cutáneos, de otorrino, neurológicos o cardiovasculares. La guía rápida de valoración de este paciente debemos hacerlo con 7 preguntas que nos dirán sobre la escala funcional de la fatiga, el dolor, la disnea, las exploraciones principales y las 4 pruebas más importantes. La fatiga, la valoración funcional la hacemos principalmente con el índice de Bartel, que todos conocemos. La escala del dolor EVA es la que nos evalúa un poquito el dolor que tiene el paciente. Yo no sé vuestra experiencia, pero la mía, en la escala del dolor, la mayoría de los pacientes tienen siempre mucho dolor. Nadie te pone que tiene poco dolor o apenas, sino que todos tienen un dolor tremendo. La disnea la evaluamos con esta escala que veis aquí, la MRC, desde ausencia de disnea hasta la disnea mínimo esfuerzo o incluso el reposo. La evaluación emocional y cognitiva es un poquito más por la anamnesis dirigida del paciente que con otras herramientas. Pero sí que tenemos las herramientas de los test de ansiedad, el test de Pfeiffer, incluso Mini-Mental o Yeseva. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de estos pacientes con el trastorno de estrés postraumático, porque la enfermedad de COVID ya bastante, como comentó el otro día Rafael, bastante afectación psicológica residual y bastante trauma es para los pacientes principalmente que han estado más graves y han estado en la UDI. Con la familia tenemos que hacer una valoración social y por nuestra parte también una valoración laboral. En gente de avanzada edad tenemos que identificar un cuidador, porque son los que más riesgo psicosocial tienen. Para esto pues tenemos estas escalas, el cuestionario de Mohs, la escala de Gijón y tener especial cuidado con los pacientes más vulnerables, ¿no? Y en estos casos, si es necesario, derivarles al trabajador social. Los pacientes frágiles, que son los que pueden tener más de 70 años, si tenemos un Bartel menor de 90 son dependientes, pero los que tienen más hay que valorar también su fragilidad, ¿no? Aquí tenemos el cuestionario de vida, la escala Frail y la prueba de la ejecución de la marcha cuando hacemos la consulta presencial. La fragilidad es quizá el mayor factor de riesgo de la COVID-19, porque en pacientes ya previamente frágiles tienen un aumento de la fragilidad y de la capacidad funcional. Entonces, si están con una disnea de mínimos esfuerzos o con estos episodios de disnea que os comentaba, hay que tener mucho cuidado con ellos. La calidad de vida la evaluamos con la entrevista clínica y estas herramientas de ayuda, y las valoraciones tanto nutricionales como de rehabilitación respiratoria podemos realizarlas tanto con rehabilitación como las unidades de fisioterapia. Vale, las exploraciones físicas, lo que os he comentado, principalmente la tensión arterial, factores
frecuencia cardíaca, peso, las autorizaciones imposibles, nuestra exploración cardiopulmonar básica, puntos dolorosos y una exploración neurológica si el paciente nos refiere. La radiografía de tórax como exploraciones complementarias de analítica y la espirometría, que os digo yo, que no se hace en ningún caso. No se están haciendo, por lo menos en mi área de salud, no se hacen. Tenemos que consensuar con el paciente el plan terapéutico de cada uno de ellos. Y como vamos viendo la evolución del paciente, tenemos que valorar si necesita ser derivado a la consulta específica de COVID persistente o de complicaciones de medicina interna o principalmente de neumología. Este es el plan de cuidados, del módulo de cuidados que tenemos en Medora, y este lo manejan principalmente las enfermeras. Y aquí, bueno, no quiero entrar mucho en ellos, cuáles serían las intervenciones con respecto a los resultados de cada diagnóstico que podemos tener en estos pacientes. Vemos de forma práctica una guía de un paciente con COVID persistente, ¿no? En el seguimiento de COVID persistente, este paciente que cumple criterios, que empezó con síntomas en noviembre del año pasado, que no tiene disnea o tiene una disnea solo de esfuerzos, aunque sí que tiene síntomas físicos persistentes de COVID-19, con un buen estado emocional y sin síntomas psíquicos, sin deterioro cognitivo y sin riesgo psicosocial. Este paciente es un paciente joven de 51 años que hace vida normal, pero tiene episodios de disnea y tiene una artralgia también que cursa brotes. Las actuaciones de este paciente: no ha sido preciso realizarse una radiografía de tórax, una espirometría, y la analítica no está registrada, pero estos cuestionarios no han sido necesarios por el estado, la valoración que hacemos en la entrevista con el paciente. Vale, aquí tenemos los puntos claves de la atención integral para las personas y, bueno, es un poquito para establecer con los criterios de seguimiento a los pacientes, sobre todo a largo plazo, ¿no? Vemos los factores de riesgo, que son en pacientes ancianos con patologías previas, cuando tenemos que realizar la radiografía de tórax, los criterios de gravedad que hemos comentado para la derivación a segundo nivel, e incluso si fuera preciso derivar para ingresos hospitalarios, y luego un poquito más específicos de los criterios de hospital, el seguimiento para el soporte ventilatorio en UCI, etc. La guía nos insiste en potenciar los autocuidados del paciente, que no solo sea el médico y la enfermera quien se ocupe o se preocupe de ellos. Debemos insistir que el principal valedor de la salud del paciente es el propio paciente y darle las herramientas con nuestra ayuda para que él sepa manejar las situaciones y él se pueda cuidar. Cuando tenga disnea, cuando tenga que hacer ejercicio, cuando tenga secuelas con la voz, cuando tenga problemas para comer o que no huela o todo esto que viene aquí registrado. Pero es muy importante que nuestra ayuda la va a tener, pero tiene que poner de su parte con las herramientas que nosotros le podamos facilitar. Estos son los apoyos de los autocuidados y nos extenderíamos mucho por cada uno de los síntomas que puede tener el paciente, vienen bien explicados en esta. Esta es la página de la Junta donde está, por si la queréis fotografiar, donde están las guías de atención primaria para profesionales con respecto a la COVID-19. Y yo también he seguido las guías tanto de la Sociedad Española de Medicina General, la SEMG, una guía publicada en la última actualización en mayo, una guía muy interesante que os recomiendo, y también por la guía de la SEMPIC. Esta guía es un poquito más farragosa, es muy completa, pero bueno, a mí me ha resultado un poquito más práctica quizá la de la SEM. Y bueno, yo con esto quiero ya terminar. Aquí me podéis ver junto con mi enfermera en la primera oleada,
cuando realmente estábamos todos bastante en las trincheras y asustados, intentando parar esto que no sabíamos ni siquiera lo que se nos iba a venir encima. Y nada más. Aquí un poquito del lago de Sanabria para que lo disfrutéis. Una foto de este verano y daros las gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición por si queréis comentar algo o cualquier cosa que me quieran preguntar. Muy bien, Santi. Lo mejor, la foto del lago de Sanabria. Me ha llegado al alma. Vale, pues si te parece, procedemos a las preguntas. Te aviso, alguna es complicada, ¿eh? O sea que complicada no porque no sepas contestarla, sino porque, bueno, ya ahí van. Mira, ¿qué hubieses mejorado o cambiado con respecto a actuación de la atención primaria en la enfermedad COVID? Pues muy buena pregunta. De lo que yo más me he quejado es de los medios técnicos que hemos tenido desde el principio. No haya carencias de material, que las hubo y más o menos nosotros, la verdad es que nuestro centro de salud lo tuvimos bastante bien organizado. Pero mi centro de salud está especialmente mal adaptado para tener un circuito de respiratorio, tener una vía exclusiva para ver a los pacientes que entren y salgan por un sitio. Mi centro de salud es muy viejo. Los que sean más modernos tendrán una vía o incluso en el ámbito hospitalario, no lo dudo. Pero técnicamente el poder tener medios técnicos mejores, una sala de respiratorio decente, mejores, no sé, accesos para el paciente con COVID y para los aislamientos que eran necesarios. Yo eso me parece básico y no, en mi centro ni lo hay ni lo va a haber. ¿Qué opina de hacer coincidir la tercera dosis de la vacuna COVID con la vacuna de la gripe? Pues yo lo primero diría que si realmente tenemos muy claro todos que la vacuna de COVID era necesaria, pero la tercera dosis es necesaria. Hemos hecho estudios de anticuerpos para justificar esa vacuna. Sabemos que con una semana de diferencia, incluso con un día e incluso el mismo día, podemos poner cualquier vacuna, coincidiendo con la dosis. Yo creo que ese no es el dilema, ¿no? Porque se puede poner, como decía alguien ha dicho, en un brazo una y en otro brazo la otra, ¿verdad? Pero yo tengo serias dudas que sea necesaria una tercera dosis. Sí, efectivamente no ha habido una determinación de anticuerpos para saber si necesitamos refuerzo o no le necesitamos. Bueno, en este caso sí necesitan nuestros mayores, porque es a mayores de 70 años, ¿no, Santi? Las últimas noticias. Las primeras, porque bueno, no tengo ninguna duda que nos lo van a quedar metiendo todos. Vamos, el primer ponente, Ortiz de Lejarezu, dejó bien claro que la enfermedad daba muchísimo más anticuerpos que la propia vacunación. Pero la necesidad de una tercera, empezamos como empezamos vacunando. Empezamos vacunando a los de 70 para arriba y es la intención. Pero a mí me está dando que nos la quieren poner a todos. No tengo dudas, ¿eh? Sí, y si siguen el mismo orden, iremos los sanitarios detrás también. Exactamente. Claro. Vale, vamos a la siguiente pregunta. ¿Hay pacientes que a pesar de haber sufrido la enfermedad lo niegan? ¿Y hay personas que esconden sus contactos? Yo no he tenido a ningún paciente que me haya negado la enfermedad, pero que me hayan escondido los contactos, muchísimos. Lamentablemente. Y contactos que hemos hecho con retrorastreos y, bueno, barbaridades que ha hecho mucha gente. No solo gente joven, por lo que veo, porque en los pueblos la gente es más mayor. Pues los jóvenes han sido demasiado precavidos porque cuando ha habido un amigo suyo, en avalancha han llamado, yo estuve con él, no sé qué y tal. O sea, los jóvenes los que menos. Muy bien.
En los pueblos el que dirán ha sido común con el COVID. Bueno, sería un poco parecido a si lo niegan, más o menos, a referirán. Bueno, más que negarlo, era esconderlo, porque hay pueblos que viven 30, 40 personas, y entonces el que una persona estuviera infectada era ya como un apestado, ¿no? O que no saliera de casa o que no le vieran, ¿no? Entonces sí que no ha sido común, pero lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Los pacientes COVID han mostrado algún síntoma ocular? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué síntomas han sido? Yo no he visto a ninguno. Está descrita diplopia, pero yo, en los pacientes que hemos atendido nosotros, no hemos tenido sintomatología ocular. Vale. Bueno, pues ya hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias. Ha sido, como siempre, un placer teneros a todos, a los ponentes. Nos estáis dejando el listón muy alto. Y Santi, muchas gracias porque hacía muchos años que no te veía y da gusto que me haya puesto en contacto contigo y enseguida hayas dicho, vaya que voy, María José, que no hay ningún problema, que yo doy la charla. Muchas gracias, ¿vale? Gracias a ti, muchas gracias, María José. Bueno, pues ya hemos terminado la cuarta sesión, nos queda una. Acordaros, el martes que viene es martes, el martes que viene es fiesta, por lo tanto la pasamos al jueves. Y bueno, pues que sigáis atendiendo como estáis atendiendo, porque es una maravilla ver todo en todas las sesiones, 70 o 80 personas atendiendo a las sesiones. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene, otra vez a las 6.